A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Nuevamente nos encontramos en Kinesiología en Movimiento, esta cápsula del programa Doctor en Casa, donde los kinesiólogos hablamos de salud y un poquito más. Hoy día vamos a recordar un hito histórico en la salud pública de Chile, la creación del programa IRA, el programa de infecciones respiratorias agudas del Ministerio de Salud, que por allá en los años 90 crea en los consultorios una intervención directa en la población, en el territorio, para evitar la complicación de las patologías respiratorias muy abundantes en el invierno en nuestro país y no se compliquen los niños para que no pasen a los hospitales y se genere un atochamiento hospitalario. Un programa que ha sido exitoso, que fue reproducido en todo nuestro país, que se ha reproducido en el extranjero, y uno de sus creadores hoy día nos acompaña, es kinesiólogo, expresidente del Colegio de Kinesiólogos, un especialista en kinesiología respiratoria y todo lo que abarca el sistema respiratorio, y además un salubrista que desde el Ministerio de Salud contribuyó a implementar este y otros programas de salud respiratoria. Tenemos con nosotros a don Pedro Mancilla. Pedro, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Nuestra cápsula es breve, así que voy a entrar en materia inmediatamente. ¿Cómo era don Pedro, antes del programa IRA, el enfrentamiento que hacía la salud pública chilena de esta enfermedad respiratoria, especialmente en los niños pequeños, sobre todo lactantes, que sufren estas descompensaciones muy frecuentemente en invierno? Previo a la creación de los programas, existía un programa de IRA señalado por la Organización Panamericana de la Salud. Este programa de la Organización Panamericana de la Salud centraba su accionar en la neumonía. Y efectivamente la neumonía era uno de los J más importantes de la mortalidad infantil en Latinoamérica. Nuestro enfrentamiento fue confrontacional con lo que dictaba la OPS, y porque teníamos un sistema de salud que era distinto al del resto de los países. Eso nos permitió cambiar un poco el centro, no esperar que se produjera la neumonía como efecto final, sino que había que intervenir antes, y creamos el término de síndrome bronquial obstructivo. Y alrededor de eso creamos todo un manejo de la enfermedad respiratoria lo más precoz posible. Afortunadamente, con el sistema de salud chileno, en el que intervino mucha gente, especialistas, médicos generales, enfermeras, tecnólogos médicos y kinesiólogos. Kinesiólogos era un personaje que no existía en atención primaria, que se instala junto con el programa IRA. Y para ello hacíamos un curso de capacitación de 15 días con una semana dedicada a la teoría y una semana dedicada a la práctica, y con educación continua mensual para todos los grupos donde fue instalándose el programa. Eso permitió cambiar el enfrentamiento diagnóstico y la oportunidad del diagnóstico. ¿Y qué se hacía? Y aquí es donde empieza a tener, a mi juicio, importancia el kinesiólogo en su mirada y su aporte. Existen como algunos principios esenciales. Primero, capacitar, y cuando uno piensa en capacitar, tiene que pensar también en capacitar a los papás, particularmente a las mamás en una sociedad como la nuestra y la latinoamericana. Y llegar a la conclusión de que el mejor monitor es la mamá. Y las indicaciones de lo que pasa y lo que sucede, lo esencial es la mamá. Y eso produce una adhesión
instantánea. La segunda cosa que logra el programa IRA es cambiar la vía de administración de los fármacos, de la parte oral a la parte inhalatoria directa. Parece una cosa que hoy día es impensada, pero los fármacos broncodilatadores hasta antes del programa IRA se tomaban, Claro. El salbutamol se tomaba en píldora, en cápsula. Claro. Y eso producía la concentración que se necesitaba, era muy alta y producía mucho trastorno cardíaco. Y la cantidad de fármaco que se necesitaba, por lo tanto, por vía digestiva era 10 veces mayor que la que se usaba directamente por vía inhalatoria. La segunda cosa, segundo cambio, es que se entendió que existían en la cavidad orofacial, existían dos sistemas. Un sistema que era anglosajón, que era aceptado en el mundo, que era usar aspiración en las lactantes especialmente para despejar vía aérea, y el sistema nasal, que es el sistema de acondicionamiento del aire, separado del acondicionamiento bucal, que es el acondicionamiento en el caso del lactante y de todos los mamíferos, animales y mamíferos, es para la digestión. En la medida que no destapas la tapa de la botella, o sea, y en esa parte se usan técnicas especiales para aspirar. Y es imprescindible, pero ahí son, entonces, el monitor, la mamá. Segundo, el uso de la permeabilidad en la parte superior del sistema, y en esa parte se necesitan flujos altos y empieza a haber una evaluación de la bomba respiratoria y una evaluación del sistema defensivo del sistema orgánico. Y aquí, para el sistema de la parte alta, se necesitan altos flujos, que es lo contrario que lo que produce en lo obstructivo, que se necesitan bajos flujos. Y esto es por donde se sitúa el problema. Se sitúa el problema en los bronquíolos, donde la inflamación y la hipersecreción es central. Y eso significa que las técnicas tienen que ser separadas y sostenidas. Y el hecho de usar la vía inhalatoria permitía llegar con el fármaco a donde está el problema. Como este es un programa que lo ve la comunidad, no solamente kinesiólogos, sino que también le hablamos a la gente que ve el programa Doctor en Casa siempre, ¿cómo podríamos resumir cuál fue el aporte del kinesiólogo en este programa? Porque usted nos acaba de decir que el kinesiólogo antes no estaba en la atención primaria y se incluye en este programa IRA. ¿Por qué se incluye el kinesiólogo y qué rol le toca cumplir para que este programa sea tan bien evaluado por la población y tenga tan buenos resultados como, por ejemplo, el impacto que tuvo en la mortalidad infantil, que reduce la mortalidad infantil? Eso está demostrado. A ver, en los programas sociales siempre tiene que fijarse un alto rendimiento, y ese alto rendimiento está dado por, en caso de salud, el indicador más duro de todos, que es la mortalidad. Y logramos reducir 1 punto la mortalidad a los 2 años que está en el programa, y eso nos permitió a los 4 años instalar algo que llamamos campaña de invierno, que fue gestionar todo el sistema alrededor de la respiratoria. Y eso nos permitió impactar en el indicador más duro, que es bajar la mortalidad de 764 a 64 niños en un año. Cuando se miran esas cifras, se acaba la discusión. Ahora, la segunda cosa, tú me preguntas, ¿cómo intervino? Intervino en que evaluábamos por puntaje y por clínica. Y por lo tanto, y esto le enseñamos la parte preventiva y la parte curativa.
y en la parte preventiva logramos asociar la calidad del aire con la frecuencia que se enfermaba y la gravedad con que se enfermaba, situación que sigue permaneciendo hasta hoy día. Y por lo tanto, en la medida que educamos a la población, logramos que baje la incidencia. Y en la medida que baja la incidencia, baja la gravedad si es atendido oportunamente. Y ahí una parte fundamental de una de las acciones es lo que llamábamos hospitalización abreviada, que permitía separar los obstructivos de los con cuadro establecido de infección, y con un resultado espectacular. Entre 95 y 96% de los niños que eran sometidos en atención primaria a este proceso no necesitaban hospitalizarse y a los 3 o 4 días estaban recuperados, lo que bajaba fuertemente el impacto sobre la demanda del servicio de urgencia y las camas. Y en la medida que este indicador se sostenía, se educaba a las madres en usar los esquemas de calificación diagnóstica. Y con eso logramos bajar la mortalidad y el riesgo de morirse. El resultado fue tan importante que nos pidieron que reuniéramos a los agentes de adultos y creamos el programa ERA, que es dirigido a los adultos, también con técnicas específicas y centrado en el kinesiólogo. Y como simultáneamente echamos a andar la campaña invierno, nos dimos cuenta de que previo al periodo peak de la circulación viral, que coincidía con el frío y con la alta contaminación, nos dimos cuenta que en los hospitales, en el nivel secundario, había un grupo muy importante de enfermos que seguían hospitalizados porque requerían aporte de oxígeno. Y ahí creamos el primer programa domiciliario de oxígeno domiciliario que sigue hasta ahora. Y después, para poder seguir avanzando, impactamos también en mortalidad en adultos, en el J, por neumonía. Y eso hizo que, para poder seguir avanzando, tuvimos que meternos con todos los crónicos. Tuvimos que meternos con los asmáticos, tuvimos que meternos con los fibrosis quísticos, tuvimos que meternos con productos como el Palivizumab para los recién nacidos bajo peso. Y todo este sinnúmero, porque los que tenían riesgo de morirse ya no era por respiratorio, tenían una enfermedad de base que si no se trataba bien, adecuadamente, se complicaba con los respiratorios y si éramos capaces de intervenir antes, bajábamos el riesgo y el costo. Ahora, en países como Chile, esto pasa a ser central hoy día. Claro. Porque, desgraciadamente, la natalidad está poniendo en riesgo el desarrollo del país. Exacto. Y por lo tanto, la responsabilidad de los que trabajan en salud es centrarse en los nuevos, de modo que no haya mortalidad. Y eso se puede. Bueno, lo vamos a invitar, don Pedro, a un próximo capítulo de nuestro programa Kinesiología en Movimiento, para hablar más allá del programa IRA, para hablar de otros programas de salud, sobre todo el programa ERA, que ya nos contó un poco que fue el continuador del programa IRA por el éxito que tuvo, ¿cierto?, en la resolución de los problemas respiratorios en los niños de nuestro país. Lamentablemente nuestra cápsula es muy cortita, ya se nos acabó el tiempo de esta, pero en la próxima vamos a conversar un poco, más del programa ERA y los otros programas de respiratorio. Me gustaría insistir en una cosa que es importante para los kinesiólogos y para el público. Para que sea eficiente la entrada del fármaco y se logre la ventilación, es imprescindible que no se acelere la respiración, sea
a volumen corriente sin inspirar fuerte. Cuando se inspira fuerte se queda todo el fármaco en la vía aérea superior. Un muy buen consejo de nuestro especialista, el día invitado, don Pedro Mancilla, que nos vino a hablar del programa AIRA y con quien nos vamos a volver a encontrar para hablar de salud respiratoria y los otros programas respiratorios de nuestro Ministerio de Salud, donde don Pedro participó en la creación. Este fue nuestro capítulo de hoy, Kinesiología en Movimiento. Nos vemos en una próxima encuentro. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.